¿será que me alimenté bien? ¿Por qué mi memoria no Pues está por lo menos ya trabajando bien? desayunamos. Si uno no come, por ejemplo, el primer alimento del día, la primera comida, eso afecta también la memoria y el rendimiento a lo largo del día. Claro, entonces uno dice, es que es por lo que comí. Entonces mi mamá corría a buscar pastillas para la memoria porque eso me iba muy mal en los exámenes. Esa era una de las cosas. No sé, el estrés, por ejemplo, cómo le influye a uno en la memoria, que si me siento a ver televisión 4 horas, entonces voy a tener las neuronas dormidas. Pensar en muchas cosas al tiempo, por ejemplo, no concentrarse solamente en una, tener muchas actividades, no tener una agenda programada. ¿Por qué las mujeres no son capaces de dar una bendita dirección? O llegar. ¿Cómo que no? Pues ese es el mito que hay. Sí. ¿Ves? Uno siempre le dice a la mujer, mija, llegue allá a la carrera quinta con 28, pero ¿eso por dónde es? Usted coge a la derecha, cuando llegue donde está el señor comiendo helado, agarre a la izquierda, y ahí es. Y uno le repite, agarra a la derecha y luego donde esté comiendo el señor helado, ahí agarra a la izquierda. Y vuelve y le pregunta, perdón, ¿por dónde? Pero si nosotros no encontramos las direcciones, ustedes no encuentran las cosas en la misma casa. Uno los manda para la cocina. Me trae el tenedor de 3 puntas. ¿Cuál es ese? Ustedes se pierden en la misma casa. Sí, me está echando vainas. Bueno, para hablar sobre este tema tenemos una experta en neurociencia de la Fundación Universitaria del Área Andina. Está con nosotros Joana Durán, acá en Las Mañanas con Uno. Bienvenida, Joana. Gracias, muchas gracias. Ayúdanos, por favor, sí. a tener mejor memoria. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Bueno, digamos que lo primero que tenemos que saber es que todo tiene una explicación neurobiológica. Entonces, todo lo tenemos o lo podemos entender desde cómo funciona nuestro cerebro. Y la memoria es esa capacidad que tenemos nosotros de adquirir la información del medio ambiente, guardarla para después cuando la necesitemos, la recordemos. Ahora, hay muchos mitos sobre si debemos comer qué, las pastillas para la memoria, el ejercicio y demás. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a las investigaciones, vemos que ayer precisamente me preguntaban sobre el propóleo y si el propóleo era bueno para la memoria. Entonces, por ejemplo, si uno escribe en Google propóleo y memoria, le van a aparecer muchísimos blogs de si yo me tomo una cucharadita de propóleo todas las mañanas y demás. Si uno se va, por ejemplo, a una base de datos de revista, encontré un artículo que afirmaba que el uso de propóleo, consumir propóleo, por ejemplo, ayudaba a, digamos que, mejorar la memoria, pero es un estudio. Además, yo nunca había escuchado que el propóleo para la memoria. Siempre uno lo relaciona más con las afecciones respiratorias, con el sistema inmunológico, sí, con la piel, pero con la memoria, mira que eso sí no lo había escuchado. Sí, y hay un artículo. Ven, otra cosa, estábamos hablando ahorita con Ingrid Gómez, en nuestra Prosper Love de Mañanas con Uno, y ella tocó un punto muy importante y es también la memoria selectiva. Sí. ¿Existe esa memoria selectiva? Digamos que existe la atención selectiva y es que nosotros prestemos la atención o nos concentremos en un tipo de cosas. Ahora, la atención influye mucho. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y no le estamos prestando atención a todas las cosas. Entonces uno puede ir y se encuentra con fulanito y no en mi caso, por ejemplo, que si yo voy sin gafas, no es que no lo salude, sino que no lo alcanzo a ver. O el de los nombres, ese es el tema, el mismo. Yo sufro con los nombres. ¿Cómo es que te llamas, fulanito? No me acuerdo. Entonces podemos estar pensando en muchas otras cosas y tener la atención en, por ejemplo, tengo que ir a tal lugar, cuál era la dirección, y finalmente al no prestarle la atención por ejemplo, a las direcciones, nosotros llegamos y después no nos acordamos por dónde fuimos y nos dicen, no, acá, ¿sí viste la droguería que estaba en la esquina? No, no me acuerdo. Sí. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la atención y con la concentración. Por el grado de importancia que le demos a las cosas. Que le damos a la memoria, que le damos a las cosas, porque no existe una sola memoria, existen dependiendo del tiempo de duración, del contenido, por ejemplo, emocional. Varios tipos de memoria. Varios tipos de memoria. Y, por ejemplo, las memorias con una carga emocional grande son las que más se nos quedan, son las que menos olvidamos.
Entonces, o cuando le prestamos atención a las cosas, muchas veces decimos, no, es que estudié y estudié, pero mientras estaba estudiando estaba pensando en, me va a ir mal, qué habrá de comer, será que tengo, no sé, a qué horas me voy a poner a acostar, y leo, pero digamos que de una forma un poco inconsciente, y al otro día obviamente no me voy a acordar de la mitad de las cosas porque no estaba concentrada en eso. Estábamos muy dispersos. Exactamente, y por ende no consolidamos la información, no la logramos guardar. Es como esa memoria del turista ahí, que va uno al museo a ir, mira uno rapidito y ya. Exactamente, olvidó. como tan bonito, toma la foto y ya. Y ya, chao. Pero entonces, ¿y cómo escarba uno en la memoria? Porque es que uno entra a Google y facilito, pone uno una palabra, pero ¿y en la memoria? ¿Igual puede ser? Digamos, Para complementar esa pregunta de Julio, ¿la memoria es lo mismo que los recuerdos? sí, digamos que la memoria es ese proceso de adquirir la información y guardarla. Cuando hablamos de que la guardamos para después recordarla, ahí podríamos referirnos a un recuerdo, a que nos estamos acordando de esa información que adquirimos como tal. Digamos, uno puede estudiar la memoria de muchas formas, pero hay algo muy importante y es, por ejemplo, hay una memoria que es la memoria de trabajo y es, yo en este momento te digo mi número celular y tú lo recuerdas mientras, por ejemplo, te traen un papel para escribirlo, pero si en 2 minutos te digo, llámame por favor, Yo no te acuerdas porque es una memoria online que va, como que guarda la información por unos segundos y ya después se va. Por eso cuando vamos en el carro y el papá dice, anóteme este número, acuérdese de este número para llamar al arriendo, nos acordamos, pero si se le apagó el celular o metió mal el dedo o alguna cosa, nos dice cuál era, ni idea. Pero eso, ¿cómo se llama? ¿Ahí donde uno almacena? ¿En la neurona o dónde? Porque es que si nos vamos 20, 30 años atrás, todos nos sabíamos los teléfonos de todo el mundo. Mientras que ahora eso agarramos y le decimos al hijo, bueno, mi amor, ya iba a dar mi dirección. ¿Usted se sabe el teléfono? ¿Se sabe el de Aida? ¿Se sabe el de Yo me Micaela? sé el de Aida, me sé el de Aida. Mire, me sé el de la siendo casa, sincera, yo no me sé ni me sé uno. los teléfonos de hace 30 años, pero no los de ahora. Yo no me sé ningún teléfono, ni el de mi mamá, No ni el los de de mi ahora. papá, ni el de mi novio, ni el de mi hermano, nada. Porque probablemente son nuevos, digamos eso, yo me sé solo Entonces, el número uno de se- mi papá, que es el que ha tenido toda la Uno vida. se confía en el aparatico. Entonces, como en el aparatico está, ay, pues lo busco rápido, entonces me relajo. Pero pregúntame por el número de mi abuelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se durmió la neurona? Listo, entonces, nuestro encéfalo, nuestro cerebro, digamos que es como un músculo, Sí. pero hay personas que dicen, entonces si yo ejercito, el cerebro me va y lo asocian con un crecimiento, como por ejemplo si voy al gimnasio y hago pesas. No, lo que pasa es que cuando nosotros estamos, digamos que almacenamos una información, ¿cierto? La guardamos y la estamos constantemente recordando. Varias neuronas son las encargadas de guardar ese recuerdo, la conexión entre las neuronas. Entonces, a medida que yo voy recordando, esa conexión se va haciendo más fuerte. Entonces, imagínense, no sé, un pantalón que uno va a coser. Entonces, si yo doy una puntada, está ahí, pero si voy dando más puntadas, esa conexión entre una parte de la tela y la otra se hace más fuerte. Y ahí esa memoria queda guardadita, queda consolidada de mejor forma. ¿Qué hacemos con los números telefónicos? Lo guardamos en el celular. A ver, y ya, en Mónica. cambio, con los papás, por ejemplo, hace mucho uno no tenía dónde guardarlos. Entonces, ¿qué hacía? Acá. Le tocaba anotarlo y acordarse, y cada vez que iba a marcar y se iba a una cabina telefónica o algo, uno no sacaba y decía, venga el celular, sino que tenía que otra vez acordarse del Escribir el teléfono. número. Y después cuando en el colegio le preguntaban, ¿y cuál es el número del papá? Entonces uno se acordaba otra vez del número y lo daba. Entonces esas conexiones entre las neuronas se van haciendo más fuertes, que es lo que hoy en día no pasa. Si no sé si vieron la película de Intensamente, Sí, claro. que hay una parte súper bonita que están como los muñequitos diciendo, números celulares, no, eso ya no sirve. Como hay números celulares, no, ahí tiene donde guardarlos. Esto ya no sirve, porque finalmente están desarrollando nuevas tecnologías. Eso no significa que el celular sea malo, ¿cierto? Entonces no, hoy estamos perdiendo la O sea, capacidad eso no es que de sean memoria. tampoco perezosos. No, simplemente que al tener nuevas tecnologías necesitamos nuevas herramientas y con eso desarrollar nuevas capacidades. Y las prioridades van cambiando también. Exactamente, entonces vamos generando nuevas capacidades para entender esa tecnología y para desarrollar otras y así sucesivamente. Pero sí es importante, digamos que
como dicen, ejercitar la memoria. Bueno, Y pero estamos. entonces, pero perdón, a ver, ustedes las mujeres, ¿cuál es esa neurona que les funciona maravillosamente, que le sacan a uno cuando uno le saca la piedra hace 25 años? Pues es que ahorita lo estaba diciendo ve, Joana, entonces hace 25 los años- momentos muy intensos, las emociones muy Sí, marcadas pero son las con que uno. nunca se olvidan. Y uno es el que No, sufre, con ¿no? usted, con la A ver, mamá, número con de el la tarjeta de papá. identidad. No, yo qué me voy a acordar, si no me sé ni un número, me A sé el ver, número yo sí de mi me cédula y ya. acuerdo. Mi tarjeta de identidad 690711-02607. Para mí tal vez no fue importante mi número de tarjeta de identidad, por ejemplo, y por eso lo borré. O probablemente nunca lo tuviste la tarjeta y ya. Sí. O sea, y como que cada vez que la necesitabas sacabas la tarjeta, mostraba y la ya. anotabas y ya. Pero sí hay otros que nunca la cargábamos y nos tocó aprendérnoslas porque nos la preguntaban a cada rato. Ahí todavía nos acordamos, por ejemplo. Pero no hay una neurona en sí. No hay una neurona, es siempre un conjunto de neuronas en un área específica. Digamos que son varias áreas en el encéfalo, sobre todo en la región medial. Digamos que me cortaran en el céfalo, en la región más medial hay un conjunto de áreas que entre sus conexiones permiten que nosotros guardemos la información, sea contextual, sea emocional, pero no hay, digamos que no hay que ser tan reduccionista y decir, esta área específica es la encargada de, no, es una conexión entre ellas. No hay Joana, podríamos- perdón. la memoria tiene un límite, se satura, se llena, colapsa o debemos borrar para que entre más información o qué debemos hacer. Ojalá pudiéramos borrar, pero hasta el momento no hay un olvido como tal. Por ejemplo, bueno, digamos que ahorita como adultos nosotros podemos dejar memorias como en un rinconcito porque nunca las necesitamos, pero no las olvidamos. Ojalá se pudieran, porque por ejemplo patologías o trastornos como el estrés postraumático, personas que sufren un trauma o un estrés muy severo, digamos que empiezan a tener problemas y ojalá se pudiera, pero no hay un límite, no hay un límite para Como de información, al para cerebro. recibir y guardar información, no. Pero digamos que sí hay áreas encargadas. Por ejemplo, memorias más recientes se guardan en el hipocampo. Pero después de un tiempo, cuando esas memorias empiezan a ser más antiguas, empieza una región, que es esta zona, la región más prefrontal, digamos, a guardar esas informaciones más lejanas. Entonces, no es que haya un límite, sino que digamos que la información se va pasando de una zona a otra. Y pero pasa, no tenemos pasa límite. como en la película, mientras ahí Julito va revolviendo las cartas porque vamos a hacer un Pues es la ejercicio de actividad memoria. para ver qué podemos Pasa hacer. como en la película Intensamente que guardamos los recuerdos felices en un lado, los tristes en otro, lo menos importante en un sitio, lo divertido en otro. No, digamos que todas las memorias emocionales se guardan en una región y las memorias contextuales se guardan en otra región, pero tienen que estar conectadas. Bueno, iba a preguntar, ¿puedo hacer esta pregunta? A ver, ¿hace 100 años eran más inteligentes que ahora? Porque es que hace 100 años, no, pues ¿para qué no es tan lejos? Hace 30 años nos tocaba ir a la Luis Ángel a la Arango, a las diferentes bibliotecas, coger el libro, concentrarse, estudiar, y ahora agarramos Google, Mikkelsen, Enter, ya. Mientras que ya nos tocaba ver, nos sentábamos, hable entre 4 o 5. Digamos que no es que sean más inteligentes, es que ahorita hay otras prioridades y otras características que necesitan las personas. Ahora, que ahorita tendamos a ser un poquito más facilistas y que esto impida que, digamos, esas redes neuronales se vuelvan más fuertes, un poco. Pero, por ejemplo, ahorita ustedes le preguntan a cualquier adolescente y sabe cómo manejar el celular de arriba hacia abajo y cómo funciona una app y cómo funciona. Y ahí está guardando información. Lo que pasa es que está guardando información que en la época en la que estamos es necesario para él. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, yo soy docente del área andina y igual ellos pueden buscar la información en el celular, pero en el momento de un parcial guardan todo. Entonces les da lo mismo que antes hayan ido a la biblioteca a buscar libros y ahora lo busquen en el celular, pero finalmente tienen que aprenderse algunas cosas o las cosas. Bueno, ¿y los juegos de cartas, por ejemplo, sirven para ejercitar la memoria? Sí, digamos que existen, hay una página que se llama, si no estoy mal, Memory Camp, como camp de campamento, y hay varios ejercicios. Unas técnicas, por ejemplo, es esto, digamos, coger cartas y... Por ejemplo, voy a poner así, Ajá. los de memoria.
A veces buscar pareja, ¿cierto? Pero acá no vamos a Estas son buscar cartas pareja. de zoológico. Estas son cartas de zoológico, pero entonces acá no voy a buscar pareja. Acá simplemente veo que hay un mono, un puercoespín o un erizo, un águila y una ardilla, ¿cierto? Entonces las tapo y entonces arranco. Un águila, un erizo, un puercoespín y una ardilla. ¿Qué? ¿Lo dije mal? Lo dijo mal, y eso que lo dijo en voz alta y todo. ¿Cómo así? ¿Lo dije mal? A ver. A ver. ¿Pero el juego es así o debemos esperar un tiempo o como No, lo está digamos haciendo que Julio? inicialmente podemos hacer eso. Listo. Iguana, águila, elefante, oso. Iguana, águila, elefante, oso. Ya, fácil. No me las Entonces, vaya a cambiar. No se las voy a cambiar, simplemente vamos a dejar que tu mente trabaje, que puedas estar concentrada, Sí. que puedas hablar. ¿Tienes alguna pregunta para hacerle a Joana? Iguana, águila, elefante, oso. Estaba iguana, águila, elefante, oso. Pero me demoré más en decirlas que Listo, usted. no Usted importa. las destapó ahí mismo y ni Pero siquiera digamos sí que pudo. eso es un Mira, ejercicio oso. importantísimo y es, tú estabas probablemente, mientras él hablaba, estabas diciendo Sí, en la mente, obvio, y no yo le estabas hablaba, prestando me entraba atención por a aquí y él. me salía por acá. Porque cuando nosotros estamos guardando información, ese momento inicial estamos sujetos a interferencias del medio. Entonces, por ejemplo, cuando las mostraron al inicio, yo estaba pensando en otra cosa y no las vi. Y yo tampoco. Yo me centré fue en decirlo en desorden. No me concentré en decirlo Claro. en orden. Ahora, hay Exactamente. diferentes tipos de memoria también. Hay gente que memoriza imágenes, hay gente que memoriza más fácil números, Esto es hay más gente que relacionado memoriza más con situaciones. cómo aprende, a qué le presta atención y cómo aprende, pero memoriza todo, A ver, por así ejemplo. decirlo. ¿Qué? Pero muéstralas, no sé qué. No, son las mismas. Están en el mismo orden, no las cambié. Ah, iguana, Iguana. águila, elefante, ¿Y? oso, y le metió otra que no vi. Yo dije, no paro bolas. Otra vez oso. ¡Eh! ¡Bien! La china es buena. Bien, ¿sí ven? A ver, hagamos Bueno, otra este vez es un el ejercicio ejercicio, digamos, sencillo, o hay otro tipo de ejercicios. No, este es un Podemos buen estar- ejercicio. Por ejemplo, existe como un campeonato de personas con buena memoria que se hace y hay un estudio sobre eso, que eso hacen, no con cartas, pero memorizan listas de palabras. Entonces, hay diferentes estrategias mnemónicas, se llaman, que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, hay una que en este estudio utilizaban que era el método LOSI, que era asociar cartas con un lugar determinado. Entonces yo iba recorriendo un camino mientras iba memorizando la lista de palabras. Y después, cuando necesitaba evocar la información, es decir, recordar, lo que hacía era irme por el mismo camino. Personas que, por ejemplo, en la casa van recorriendo la casa y dicen silla, sofá, mesa, otro sofá, baño y demás. Eso es una estrategia que les puede permitir recordar, por ejemplo, si asocian ese sofá con una palabra que tengan que recordar o la lista de mercado. Eso, en la casa. ¿Cómo hacemos entonces, por para ejemplo, nuestros televidentes que están allá en la casa y no tienen las cartas? Por ejemplo. Entonces, una forma es, por ejemplo, yo hago la lista de palabras de las cosas para el mercado y yo las puedo asociar con el lugar. Entonces, probablemente cuando llegue al supermercado, lo que voy a hacer es, el sofá lo asocié con necesito detergente para muebles. El mueble lo asocié, necesito una escoba pequeña para sacar la basura. Y si no está uno, el detergente. Ay, juez madre, necesito llevar un sofá. No, digamos que eso ya es Mucho otro problema. despiste, ya. Sí. Bueno, pero fíjate, ¿y eso no es doble trabajo? Para personas que se les empiezan a olvidar las cosas o que tienen tanta información que no logran organizarla, esto es una buena estrategia. O por ejemplo, para los estudiantes que van a estudiar algo para un parcial. Por ejemplo, en mis clases de neurociencias, que son neuroanatomía. Entonces se tienen que aprender el área específica, qué hace, qué libera, qué todo. Entonces ellos pueden utilizar, hacer una canción, por ejemplo, y asociar palabras que rimen para después, en el momento del parcial, acordarse. Y Yo es me que muy acuerdo, curioso como uno se acuerda más de las canciones de hace 15 y estas años. son estrategias. Por ejemplo, en el colegio, yo me acuerdo que, no sé, la batalla de Boyacá o algo así, me la enseñaron con una canción. Y esta es la hora en que yo todavía la canto y digo, fue en tal lugar, fue en tal año, fue tal cosa, por la exactamente. asociación. Pero son estrategias que se utilizan. O puede ser estos, por ejemplo, escribo uno y empiezo, una noche oscura.
Y así recordé que estaba en el canal 1, por ejemplo. Son estrategias que sirven. Y también hay cosas con las manos, ¿no? ¿Alguna vez alguien me hizo algún ejercicio con las manos que para hacer concentración o algo? Eso sí, no, eso es pura paja. Digamos que eso está más relacionado con una relajación que nos permite disminuir los niveles de estrés, porque como tú dijiste, cuando nosotros estamos muy estresados no podemos o consolidar o recordar la información. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que se paran a hacer una exposición y se prepararon la noche anterior, la semana anterior y demás, pero se pararon y le tenían tanto miedo al profesor que se les olvidó. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés exagerados lo que hicieron fue que un neurotransmisor que nosotros tenemos en el encéfalo, como la norepinefrina, que nos sirve como para estar atentos, entre otras cosas, se elevó tanto que impidió que yo recordara la información. ¿Y eso cómo lo controlamos para que no se eleve? Manteniendo niveles de estrés normales, porque un estrés agudo no es malo, pero ya cuando se vuelve un estrés crónico, ahí es cuando tenemos problemas. Por eso es que uno le dice a las personas, relájese, tranquilícese, lo que te dijeron a ti, si quiere utilice alguna cosita con las manos, pero para que se tranquilice y que después no se pare y se le olvide todo. Entonces además los estudiantes se preocupan y demás y salen de la exposición y se acuerdan de todo. O cuando se duerme mal, si dormimos menos de las horas indicadas también. Joana, quedan más preguntas seguramente. ¿Tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir preguntando? Sí, me pueden buscar, sí, en Facebook o en mi correo electrónico, jduran36@ariandina.edu.co o... Instagram, Ariandina, ahí también. Sí, en Ariandina, que yo puedo ver y responder algunas dudas. Claro que ¿Tu sí. tarjeta de identidad cuál es? No me acuerdo, pero me acuerdo de la cédula de mi papá. ¿Te sirve? Pero tú eres mayor de edad, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno. Sí, claro que sí. Sí. Joana, Todavía me piden cédula, muchas pero no. gracias. Iguana, águila, elefante, oso. ¿Y la última? Oso. Ah, muy bien. Esa se la pasó pensando solo en eso.